Hola gente, ¿cómo están? Vamos a resolver este problema. Dice que una diferencia de potencial de 0,9 volt se mantiene a través de una longitud de 1,5 metros de alambre de tungsteno, que tiene un área de sección transversal de 0,6 milímetros cuadrados. ¿Cuál es la corriente en el alambre? Bueno, hacemos un pequeño gráfico primero. Un alambre que genera una diferencia de potencial, o sea, la diferencia entre el potencial en un punto A y el potencial en un punto B. Esa diferencia es de 0,9 volt. Sabemos que la longitud del alambre es 1,5 metros y que el área de sección transversal es 0,6 milímetros al cuadrado. O sea que si yo agarro una pequeña sección transversal del alambre, tiene un área de 0,6 milímetros al cuadrado. Y lo que me pide es hallar la corriente en el alambre. Bueno, para ello podemos usar una combinación de estas dos fórmulas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque yo a partir del alambre puedo calcular primero la resistencia, y una vez que tengo la resistencia puedo usar la resistencia en esta segunda fórmula y calcular lo que me pide el problema, que es la corriente en el alambre. Entonces vamos a hacer eso. Primero calculemos la resistencia que tiene el alambre, y eso se calcula como la resistividad. Y bueno, ¿de dónde saco la resistividad? Bueno, sé que es un alambre de tungsteno, y el tungsteno es un material que está en la tabla. Entonces vamos a buscar la resistividad del tungsteno en la tabla, que sería esta de acá, ¿no? 5,6 por 10 a la menos 8 ohm metro. Entonces, bueno, empezamos. 5,6 por 10 a la menos 8 ohm metro por la longitud del alambre, que es 1,5 metros, dividido el área de sección transversal, que es 0,6 milímetros al cuadrado. Pero yo sé que en milímetro no es una unidad del sistema internacional, o sea que esto lo tendría que pasar a metros al cuadrado. ¿Cómo paso de milímetros al cuadrado a metros al cuadrado? Bueno, primero pienso cómo pasar de milímetros a metros. De milímetros a metros tengo que dividir por 1000, ¿sí? Y como la unidad está elevada al cuadrado, bueno, directamente divido, pero por 1000 al cuadrado. Entonces 0,6 dividido 1000 al cuadrado me queda 6 por 10 a la menos 7 metros al cuadrado. Y ahora sí es una unidad del sistema internacional y la puedo reemplazar en la fórmula. Simplificamos unidades, ¿sí? Tengo metro que se me va con uno de los dos metros que tengo acá abajo y este metro que se me va con el otro, así que se me cancelan los dos, se me cancelan con este, y bueno, la unidad que me va a quedar es el ohm, que está bien porque estoy calculando una resistencia. Y bueno, solamente hay que hacer la cuenta. Esto por esto dividido esto. Y esto me da 0,14 ohm. O sea que la resistencia del alambre es esta, de 0,14 ohm. Una vez que tenemos la resistencia del alambre, y como conocemos la diferencia de potencial entre dos puntos del alambre, puedo usar esta fórmula de acá para calcular el valor de la corriente. Entonces, directamente decimos, despejamos de acá, ¿no? Si sabemos que la resistencia es diferencia de potencial sobre corriente, entonces la corriente va a ser igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Ojo con este despeje, ¿no? Porque yo no puedo pasar directamente la diferencia potencial dividiendo, por ejemplo, no. En realidad, si yo quiero despejar algo que está en el denominador, primero lo paso multiplicando, me queda I por R igual a delta B, y después esa R que está multiplicando la paso dividiendo y por eso me queda acá abajo, ¿sí? Y bueno, esto es igual a la diferencia potencial, que dijimos que era de 0,9 volt, estaba anotada ahí arriba, dividido la resistencia, que es 0,14 ohm. Bueno, 0,9 dividido 0,14 me da 6,43. Y ahora tenemos un tema bastante grande con las unidades, ¿sí? Porque ¿qué unidad me queda? ¿Qué es volt sobre ohm?
Bueno, hay que tener en cuenta de dónde habíamos sacado este ohm. Y este ohm lo habíamos sacado de volt sobre ampere. ¿Sí? Y si yo simplifico volt con volt, me queda la unidad ampere. Entonces, la corriente que va a pasar por este alambre es de 6,43 amperes. ¿Sí? Recuerden también que la corriente se mide en amperes, por eso la unidad a la que llegamos debería ser la correcta. Bueno, y también me interesa resolver el ejercicio número 7, que dice: un alambre cilíndrico tiene un radio R y una longitud L. Si tanto el radio como la longitud se duplican, la resistencia en el alambre, y bueno, hay que ver si aumenta, disminuye o no se modifica. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro alambre con radio R y longitud L. Y ahora vamos a tener otro alambre del mismo material, pero con el doble del radio y el doble del largo. ¿Sí? Sería algo así. Bueno, y si tiene el doble del radio, comparado con este radio, podemos decir que su radio es 2R en vez de R. Y si como la longitud es el doble, podemos decir que tiene longitud 2L. ¿Sí? El doble de la que tenía acá. Y entonces nos preguntan por la resistencia. ¿Sí? Nosotros sabemos que la resistencia en el alambre se calcula como la resistividad del material por la longitud dividido el área transversal. Ahora bien, el área de un alambre yo la puedo calcular, vamos a escribir acá abajo, como pi por el radio al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, teniendo esta resistencia, que puede llegar a dar algún número, ¿sí? Si quieren pueden inventar datos, le pueden poner 1 a todo, entonces la resistencia me va a dar 1. Pero pensemos qué pasa cuando se duplica, ¿no? Porque en este caso vamos a tener la densidad de corriente, que va a ser la misma. Ahora vamos a tener el doble de longitud. Pero también vamos a tener el doble del radio. ¿Sí? Si yo antes tenía radio al cuadrado, ahora tengo el doble del radio todo al cuadrado. ¿Sí? Cuando quiero resolver esto, o intentar simplificar un poco los números que me quedaron por ahí, yo este cuadrado lo tengo que distribuir, ¿sí? Es 2 al cuadrado por radio al cuadrado, que me queda 4R al cuadrado. Y acá puedo simplificar los números. Este 2 se me va a ir con el 4 y me va a quedar un 2 acá abajo. ¿Sí? O sea que en el segundo caso, la resistencia es la resistividad por la longitud original del alambre, porque fíjense que ahora yo no estoy poniendo el doble de L, dividido pi, pero por 2R cuadrado. ¿Sí? Y ustedes saben que si yo tengo multiplicaciones, el orden de los factores no altera el producto. O sea que la nueva resistencia va a ser igual. Este 2 lo voy a tirar adelante de todo. Lo voy a escribir como un medio. Entonces me queda un medio de la resistividad por la longitud sobre pi por radio cuadrado. Entonces, fíjense qué pasó acá. La resistencia del primer alambre era esta, ¿no? La resistividad por la longitud L dividido pi por radio cuadrado. Y en el segundo alambre, que tiene el doble de longitud y el doble de radio, la resistencia, creo que antes dije resistividad. Bueno, si dije resistividad no, estamos hablando de la resistencia, ¿no? La resistividad es esto. La resistencia es la mitad de la resistividad de ese material por la longitud L, por esta longitud L, ¿no? Porque si yo hablo del doble, hablo de 2L, dividido pi por radio cuadrado. O sea, me está quedando lo mismo que acá, exactamente lo mismo, pero dividido por 2. O sea que la resistencia está disminuyendo. ¿Sí? Porque claro, si se duplica la longitud y se duplica el área, la proporcionalidad se mantiene y la resistencia no cambia.
Pero acá no es que no cambia, no es que se duplica el área, se duplica el radio. Y al duplicarse el radio, se cuatriplica el área, ¿no? Porque aparece un 2 al cuadrado que me queda un 4. Entonces el área está aumentando mucho más que la longitud. Y si el área aumenta más que la longitud, la resistencia disminuye. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta en este ejercicio es la B, disminuye. Otra manera de hacerlo, ya les digo, es darle valores. ¿Sí? Yo elijo, bueno, la resistividad digo que es 1, 1 ohm por metro si quieren. No, le ponemos unidades, la longitud, 1 metro. El área, bueno, acá la tengo que jugar un poco con pi por radio cuadrado, ¿no? Entonces digo que es pi por 1 metro al cuadrado. ¿Sí? Y entonces hago lo mismo, o sea, a partir de estos datos que yo inventé, puedo calcular la resistencia. Y hago lo mismo con un segundo alambre, solamente que la longitud va a ser de 2 metros y el área va a ser pi por 2 metros todo al cuadrado, ¿no? Acá habría que hacer entre paréntesis, pero bueno, después 1 metro al cuadrado me queda 1 metro al cuadrado. Bueno, entonces, ya les digo, con valores les va a dar igual, ¿no? Acá van a calcular una cierta resistencia y en este segundo caso van a calcular otra que va a ser siempre la mitad que la que calculen acá. Bueno, espero que se haya entendido y cualquier duda me consultan. Un saludo.